Hola, hola jóvenes, buen día para todos. Les saluda la profesora Irinia Núñez. En esta oportunidad continuaremos con la clase de Biología 1 y el tema, según nuestra semana, ya vamos por la clasificación de los seres vivos. Muy bien, comencemos. Hemos estado hablando de los seres vivos, de cómo están constituidos y también hemos mencionado que estos seres vivos tienen características específicas y de acuerdo a esas características es que nosotros los podemos clasificar. Es por eso que ahora, ¿verdad? A partir de esta semana estudiaremos esta clasificación de los seres vivos. Aquí les dejo una pregunta, la cual enuncia lo siguiente. ¿Qué formas de clasificación de los seres vivos recuerdan? Al inicio habíamos hablado que los seres vivos, ¿verdad? Pueden ser microscópicos, macroscópicos, también los podemos clasificar por su número de células, si son unicelulares, pluricelulares. Eh, También a los seres vivos, dependiendo si presentan o no una célula eucariota o procariota, los podemos dividir también en reinos. Y esto de los reinos pertenece a una clasificación específica, ¿verdad? Y toda esa clasificación pues está dividida en taxones, desde los dominios, reino, filum, clase, familia, orden, especie, el género de ese ser vivo. A continuación vamos a estudiar la clasificación de seres vivos según sus reinos. Muy bien, acá tenemos entonces ese orden que les estaba mencionando anteriormente, desde los grandes dominios que abarcan a todos los seres vivos, luego que continuamos con los reinos y hasta llegar a la especie. Cuando nosotros queremos identificar un ser vivo, pues lo vamos a hacer por medio de su nombre científico, que está formado por el género y la especie. En el caso, por ejemplo, del humano, el género es Homo y la especie es Sapiens, entonces su nombre científico es el Homo sapiens. Y los Homo sapiens pertenecen a la familia de los hominidae, al orden primate, a la clase Mammalia, al filum Chordata, al reino animal y al dominio Eucaria. Vamos a dar inicio con el dominio más simple de todos, que es el dominio de las bacterias. Ahí se ubica el reino de las bacterias. ¿Cuáles son las características de estos seres vivos? Pues presentan una célula procariota, es decir, una célula poco especializada. Es de las células más primitivas y más sencillas que existen. Toda bacteria la vamos a encontrar nosotros formada simplemente por una célula, por lo tanto son llamadas también unicelulares. El tipo de reproducción que tienen las bacterias es asexual, es decir, una sola célula se puede multiplicar y dividir en varias en poco tiempo. En la actualidad, estas bacterias pueden causar diferentes enfermedades a los humanos y son de fácil multiplicación. ¿Por qué? Porque ellas mismas lo pueden hacer de manera asexual. El tipo de respiración de una bacteria puede ser aeróbico si requiere de oxígeno o vive en un ambiente con oxígeno, o también puede ser anaeróbica en el caso que no requiera de oxígeno. Para poder movilizarse, una bacteria lo puede hacer por medio de flagelos, que son estas colas largas que le vemos nosotros aquí a esta bacteria. Acá tenemos, miren en esta imagen, diferentes formas, están esféricas, que son las llamadas bacterias coco, que son las responsables de diferentes infecciones que son causadas en el organismo de los seres vivos. También están las alargadas, en forma de bacilos. Y si varias de esas cocos se unen, pues forman las bacterias Streptococcus. Acá tenemos el ejemplo de la bacteria Helicobacter pylori. Esta bacteria afecta bastante a los humanos, daña el estómago, puede causar lesiones o llagas en el estómago debido a el alojamiento de esta bacteria. Acá vemos la imagen, que es una bacteria alargada que tiene flagelos para poder movilizarse y se aloja pues en el estómago de las personas, si éstas la han adquirido por medio de la ingesta de algún alimento. Ahora aquí tenemos el caso de la bacteria Escherichia coli. Esta bacteria es beneficiosa, la podemos encontrar en el intestino delgado y grueso de nuestro organismo. Esta bacteria lo que hace es que ayuda a poder atrapar a bacterias o agentes infecciosos que entren a nuestro organismo. Ella las atrapa y de esa manera pues limpia nuestro intestino. Entonces, en el caso de la Escherichia coli, es una bacteria beneficiosa.
Y acá este otro ejemplo es de la bacteria Vibrio cholerae. Esta bacteria se puede alojar en el intestino y es la que provoca el cólera, es decir, enfermedades que modifican o dañan nuestro intestino y hacen que las personas pues padezcan de diarrea y presenten diferentes síntomas. Bien, ahora vamos a entrar al siguiente dominio que ya pertenece a aquellos organismos que poseen células eucariotas. El dominio se llama dominio eucaria. Dentro de este dominio vamos a encontrar diferentes reinos. Entre ellos están el protista, el reino fungio-micota, el reino vegetal y el reino animal. Iniciaremos con el más sencillo de todos, que es el reino de los protistas. Este reino está formado principalmente por las algas. Vemos aquí algunos ejemplos de algas, ¿verdad? Que podemos encontrarlas en agua dulce o también en agua salada. Estas algas son bastante beneficiosas. En los océanos son parte de las cadenas alimenticias, son las principales. Y también generan gran cantidad de oxígeno en el fondo de los océanos. Estos organismos del reino protista viven en el agua, en lugares húmedos. También, ¿verdad? Son unicelulares, los podemos encontrar unicelulares, eucariotes. Algunos son inmóviles y otros se desplazan mediante cilios, flagelos o pseudópodos. Los cilios son estos pequeños pelitos que le observamos acá a este protista. Los flagelos pues son las colas largas y en el caso de los pseudópodos son unos pies falsos, son unas prolongaciones del cuerpo de ese organismo. Este reino de los protistas es muy importante ya que en él se ubican las algas. Anteriormente se confundía y se creía que las algas pertenecían al reino vegetal, pero debido a que ellas no pueden fabricar su propio alimento, ¿verdad? Sí poseen clorofila, pero no tienen todas las características para poder ubicarlas dentro del reino de los vegetales. Muy bien, ahora continuaremos con el mundo de los hongos. Estos organismos pertenecen al reino fungi o micota. Por mucho tiempo también a los hongos se les confundía y se les creía que eran plantas, debido a que están fijos en el suelo y también por su forma. Parecían plantas, pero realmente estos no son plantas, no tienen raíces como las plantas y tampoco, ¿verdad? Los podemos comparar ni con los helechos ni con los musgos, que estos sí pertenecen a las plantas. Los hongos tienen estructuras totalmente diferentes. Los hay macroscópicos como estos que nosotros observamos aquí en la imagen, que estos se forman después de que llueve. Después de las primeras lluvias empiezan a aparecer bastantes hongos debido a que ellos se reproducen por medio de esporas de manera asexual, entonces es bien fácil que después de las primeras lluvias, si hay unas esporas, pues de esa manera puedan surgir los nuevos hongos. O también en el caso de los hongos microscópicos, estos pueden desarrollarse en ambientes húmedos. Entonces en el pan, cuando nosotros lo dejamos guardado por mucho tiempo en la refrigeradora o en un lugar oscuro, pueden surgir ahí algunos hongos debido a que hay esporas, entonces estos, ¿verdad? Se desarrollan y se forman lo que son los hongos. Los hongos carecen de clorofila, es decir, no tienen clorofila, por eso por lo general no se les observa coloración verde, sino que sus colores son amarillos, algunos rojos, café, tienen diferentes colores. Dependiendo de la coloración que tengan, así también los podríamos clasificar en si son peligrosos o no, porque hay varios hongos que son alucinógenos y hay otros que pueden ser también venenosos. Aquí vemos en este caso imágenes de hongos que son alucinógenos. Si se prepara alguna infusión o un té con estos hongos, se podría, ¿verdad? Generar alucinaciones en las personas si estas consumen este hongo. O también otra característica importante es que aunque son alucinógenos, ellos no son adictivos como otro tipo de plantas que sí son adictivas, causan adicción en las personas y son más potentes. En esta otra imagen tenemos ejemplos de hongos comestibles y hongos venenosos. Si pueden observar, en el caso de los hongos venenosos, estos son colores más vistosos. Y en el caso de los hongos comestibles, pues tenemos el hongo de los champiñones, que lo utilizamos bastante en las pizzas que nosotros compramos. Si las queremos con hongos, pues este es un hongo muy rico y beneficioso para las personas.
Y por último tenemos los dos reinos más especializados. En él está el reino de las plantas y el reino de los animales. Todos ellos pertenecen al dominio Eukarya. Su nombre de reino de dominio Eukarya viene porque todos estos organismos que hemos mencionado están formados por células eucariotas. En el caso del reino de las plantas conocemos bastante sus características. Una de ellas es que producen oxígeno y absorben dióxido de carbono. También hay algunos que tienen estructuras específicas, raíz, tallo, hojas. En las hojas es en la parte donde se lleva a cabo la fotosíntesis, es decir, en esa hoja es donde la planta produce su propio alimento. El alimento de la planta, recordemos que es la glucosa, que es un producto de la fotosíntesis. En el caso del reino animal, pues tenemos animales que son vertebrados, hay otros que son invertebrados. Dentro de los vertebrados estarían los mamíferos, los reptiles, las aves, los peces, y dentro de los invertebrados tendríamos a los artrópodos, los insectos, etc. Más adelante, en la siguiente semana, vamos a estudiar cada uno de estos reinos y las características principales de ellos. Bien, ya estudiado el tema, entonces ustedes bien van a poder realizar esta asignación. Es una guía de trabajo, ustedes la pueden completar directamente en el formulario haciendo clic en el enlace que aparece en su folleto. Antes, ¿verdad? Para que ustedes no pierdan puntos, antes busquen las respuestas. Yo les doy la guía para que ustedes busquen primero las respuestas y luego cuando las contesten directamente en el formulario no les salga ninguna incorrecta. La vez pasada observé que contestaron, pero seguro no las habían buscado antes las respuestas porque varios tuvieron problemas y tienen baja nota en ese formulario. Entonces yo les recomiendo que primero busquen, lean la pregunta, busquen la respuesta correcta y cuando ya estén seguros cuál es la respuesta correcta, se pongan a contestar en el formulario, porque si no, les va a salir mala y van a perder puntos. Bien, son 10 preguntas en total. Yo espero, ¿verdad?, que las contesten y que sigan mi recomendación. Cuídense mucho, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Soy la profesora Irinia Núñez.